Entonces nos quedamos en este segmento estamos viendo todavía esta sección que es la era de la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? Y entonces ya estamos terminando, debíamos haber terminado la clase pasada, pero no terminamos, y estamos en el inicio de los apologistas. Los apologistas, ¿se acuerdan? Son los que defienden las doctrinas de la fe de una manera razonable, y aquellos que no pueden hacerlo, pues aquí son los apologistas actuales, y los que no pueden defender la fe de una manera razonable, pues son los que caen en el fideísmo, que digo, yo creo porque creo, ¿verdad? ¿Por qué crees en Jesucristo? Pues porque yo creo. Pero ¿por qué? Dime, ¿cómo está el asunto? Pues es que yo tengo fe en él y se acabó, ¿verdad? Entonces es un razonamiento muy estricto, muy cerrado, y muchas veces caemos en esto. Entonces los apologistas en esta era empezaron a aparecer como para contrarrestar la filosofía griega, para contrarrestar algunos sectas que surgieron en esa época, y empezaron ellos a estudiar la palabra y presentarla de una manera lógica y razonable, porque nuestra fe es una fe razonable. Nosotros podemos defender nuestra fe ante cualquier persona, porque no podemos separar nuestra mente de nuestra fe. Somos parte nuestra mente es parte de nosotros, y nuestra fe toca nuestra alma, toca nuestra mente, ¿verdad? En este caso nuestra voluntad, nuestra mente, y nuestras emociones también, ¿verdad? Entonces, si usted no está preparado, prepárese. Es importante que usted se prepare para defender su fe. En términos, claro está que usted no se va a poner a argumentar con un científico en cuanto a datos, etcétera, etcétera, pero sí puede argumentar desde un punto de vista filosófico que la fe en Cristo, nuestra fe, tiene sentido totalmente. Entonces, si no lo hace, pues caemos en esto, ¿verdad? Que simplemente creo porque creo y nada más, ¿verdad? ¿Por qué lo crees? Porque simplemente lo creo. Entonces inician los apologistas. Entonces los cristianos tienen dos opciones: quitar el razonamiento de la ortodoxia cristiana, y o la otra era tener una sumisión, someterse al conocimiento griego, al conocimiento del mundo, para nosotros en este caso, y poder y sucumbir ante la filosofía del mundo, ¿va? Sin embargo, nosotros tenemos y debemos de tener la capacidad de desarrollar esa lógica de la doctrina cristiana. Hay cosas que son muy difíciles de entender, pero en la mayoría de las cosas. Muy bien. Entonces empezamos con el inicio de los apologistas. Estos no son retratos, hermanos, son pinturas que se hicieron hace muchos siglos. No crean que son retratos fidedignos de estas gentes que existieron, así que no van a creer que en ese tiempo le tomaron una fotografía. El inicio de esta gente que empezó a tomar las escrituras y a darle un giro razonado a las escrituras, uno de los primeros fue Tasiano, ¿verdad? Fíjense qué tan temprano empezó Tasiano a hablar sobre esto. ¿Y qué era lo que decía Tasiano? Él no aceptaba nada de lo que decía la cultura griega, y consideraba inclusive que no tenía ningún valor. Absolutamente la cultura del mundo no tenía ningún valor, y tomaba una postura totalmente negativa ante todo lo que representaba la cultura pagana. Hay grupos, hermanos, hoy en día que toman este tipo de postura, ¿eh? Grupos de creyentes. ¿Han escuchado ustedes de creyentes que pues, no van al cine, por ejemplo? Nada que sea referente a ciertas culturas, a ir al Teatro de los Héroes a ver una obra de arte, de ballet o algo así. No, es demoníaco, ¿verdad? Eso no es aceptable. Entonces, Tasiano tenía esa misma actitud, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo la postura. ¿Es buena, es mala, hermanos? Debemos nosotros de ser tan radicales de desechar cualquier cosa, inclusive hasta las artes, que el hombre ha generado. ¿Qué opinan?
¿Por qué? Porque es parte de la... Porque es una fe razonada, ¿eh? Porque es una fe razonada. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué? Yo tengo fe. ¿Por qué porque no, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque el Señor creó la belleza y nos creó pues con talentos y dones a desarrollar en todas las áreas de la vida. Si admiramos eso, es admirar también a Salud. Salud. Gracias. Muy importante lo que dice Virginia, porque todavía tenemos, aun cuando la persona no sea regenerada, aun cuando una persona no tenga a Cristo, no haya nacido de nuevo, tiene todavía tiene cenizas de la imagen de Dios. Todavía existe. Y esas cenizas todavía producen cosas buenas. Entre ellas las artes. Entonces Tasiano para mí era muy radical y se me hacía que sí, hay que ser muy, discriminar las cosas que sean malas, ¿verdad? Pues dice la escritura, hay que desechar lo malo, ¿verdad? Retener lo bueno, ¿verdad? Pero no decir todo, absolutamente todo es pecaminoso, ¿verdad? Entonces sí, tenemos todavía el hombre en general, sí, aquel que no ha sido regenerado, tiene esa imagen de Dios y es capaz de producir cosas buenas, ¿verdad? Está en el texto. Tasiano está en Página 61 del libro amarillo. Okay. 61. Y 86 de blanco. Muy bien, gracias. Gracias. Sí. Aquí tenemos a Justino, casi se parecen mucho, ¿eh? Hasta la nariz. Parecen hermanos. Parecen hermanos. Justino Mártir, ese está también en esa página. También una persona que vivió en el segundo siglo, muy reciente, o sea, todavía vivía Juan el Bautista, Juan el discípulo en ese tiempo en que él nació. Llegó a la conclusión que el cristianismo era la verdadera filosofía. Fíjense cómo él toma la filosofía, dice, la filosofía, el pensamiento del hombre en cuanto a los conceptos en cuanto a las respuestas que el hombre tiene en cuanto a su existencia, las encuentra en la filosofía, encuentra en el cristianismo. Y se dedicó a hacer filosofía cristiana, ¿verdad? Y decía que había algunos puntos en contacto, en común, y sí puede ser, ¿verdad? Porque hay algunas filosofías que no son cristianas que tienen buenos puntos morales, ¿verdad? O ciertos puntos, conceptos sobre el amor, sobre la amistad, sobre la honestidad. Ese tipo de conceptos pues son cristianos, ¿verdad? Entonces él decía, no, tú Tasiano estás muy radical, hay cosas que hay en común, ¿verdad? Y inclusive él decía, los paganos han llegado a conocer a través de la filosofía una parte del logos, aunque decía que pues, no precisamente la filosofía griega era inspirada, ¿verdad? Acuérdense que la filosofía griega se desarrolla a raíz de la ¿cómo podríamos decir? De la desgracia de los dioses griegos y romanos, o de los ídolos que había en ese tiempo, y la imposibilidad de contestar las respuestas más profundas del ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo poquito antes de entregarme a Cristo, yo empecé a tener yo tuve una crisis existencial. No sé, ¿alguien tuvo en su vida una crisis existencial? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Para qué estoy aquí? Vengo a ser ingeniero, o estoy aquí para ser padre. O sea, no es posible, ¿verdad?, que nosotros estemos pensando que nuestra vida, el solo propósito de estar aquí sea con el hecho de jugar un rol de papá, jugar un rol de un empresario, jugar un rol de mamá o de hijo o de hermano. No es posible. O hacer un deporte. Tiene que hacer algo, haber algo más allá. Y entonces la filosofía griega entró allí en respuesta a esa incapacidad de los dioses griegos a contestar esas preguntas tan profundas que siempre se ha hecho el ser humano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine aquí?
qué estoy haciendo en este mundo, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Fíjense que eso es una manera de presentar a Cristo muy importante, ¿no? Preguntándole a la gente, ¿para qué estás aquí? Y eso sacude a la gente, porque estás tocando las partes más íntimas del ser humano en cuanto a su existencia, porque a veces hay que sacarlo del marasmo, del afán y de los problemas del mundo y centrarlo y preguntarle para qué estás aquí. Y es cuando dices tú, la respuesta es Cristo. Cristo, para eso estás aquí, para tener una comunión con Cristo. Pero no puedes porque estás en pecado. Por eso Cristo viene y empieza uno a hablarles de Cristo. Entonces, Justino Mártir es otro importante que habló sobre eso. Entonces, el otro que tenemos es Clemente de Alejandría, también otro en el siglo II. Ahí lo tenemos. Alejandría es una ciudad del norte de África. Creía que así como los judíos tenían la ley como un camino para conocer a Dios, los gentiles tenían la filosofía para llegar a Dios aun cuando no lo podían lograr. Él creía que la filosofía era como un hombre ciego que busca abrirse paso para encontrar personalmente el propósito de la existencia del hombre, su dignidad, el origen del mal, y vio que la filosofía no lo podía hacer y no lo lograba. Fíjense que cómo, de qué manera tan profunda empiezan ellos a desarrollar estos pensamientos, ¿verdad? Siempre con un matiz o con una inclinación hacia las escrituras, pero cosas que podemos nosotros ver ahí que ahorita no nos hacen sentido, como esa primera frase. Así creía que así como los judíos tenían la ley, los paganos tenían la filosofía, ¿verdad? Pues eso de antemano ahí podemos decirle, hey, estabas equivocado, ¿verdad? Pero recuerden, no seamos muy duros en criticar a esta gente, ¿verdad? Ahorita sí podemos nosotros criticarlos y decirles eso estaba mal, porque ahora tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha información, pero ellos estaban aislados, tenían unos cuantos manuscritos, unos cuantos libros, ¿verdad? Lo único que podían hacer era intercambiar ideas con otros obispos, con otros filósofos, con otros cristianos, y así es como iban desarrollando todos sus conceptos en este aspecto, ¿verdad? Y no solamente eso, sí. Este Clemente es el que dejó un legado de cartas. Sí. ¿Es él? Hay mucho, vale la pena estudiar cada uno de ellos, sus biografías, hay mucha información. Aquí no estoy dándole una repasada así, rápida, que para que nos podamos dar una idea de que en ese tiempo ya empieza a haber gente que está defendiendo la fe de una manera razonada ante los embates de la filosofía o el raciocinio o la filosofía pagana, o en este caso griega. Clemente también decía que los filósofos griegos estaban buscando lo que ellos buscaban en toda su filosofía, era el absoluto, un absoluto, ¿eh? ¿Qué es aquella? ¿Cuál es la referencia? ¿Qué es aquello que es fijo, que no se mueve, que es inmutable? Y decía, y ese absoluto que estás buscando es Dios, y ese Dios es Jesucristo, ¿ah? O la manifestación de la Trinidad. Entonces él podía decir, ¿sabes qué? Lo que estás buscando es a Dios. Y siempre existe la posibilidad de nosotros presentar a Cristo de esta manera también. Porque ¿quién fue el que dijo que el hombre tiene un vacío en forma de Dios y no solamente puede ser llenado por Dios? ¿No se acuerdan? Fue Pascal. ¿Quién no conoce a Pascal, verdad? Los que estudiamos ingeniería o en la secundaria a veces. Entonces podemos llegar con ese tipo de argumentos también, ¿verdad? De hecho, a mí me predicaron con ese argumento. Tú tienes necesidad de Dios, y esa necesidad que tienes en tu vida tiene forma de Dios y solamente puede ser llenada por Dios. Eso me impactó demasiado, ¿no? Eso me impactó tremendo, ¿no? Y era lo que Clemente estaba argumentando ya en ese siglo, en el siglo II, ¿no? Ya para entonces todos los apóstoles ya habían muerto, ¿no? Fíjense,
él mostraba que la Trinidad era razonable, que la creación era razonable, que la revelación de la Biblia de Dios en la Biblia era razonable, que la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo era razonable, y que Jesús muriendo en el pecado en la cruz y resucitando era razonable. ¿Es razonable realmente, hermanos? Pues, hay cosas que no. Por ejemplo, para mí, pues la encarnación se me hace, o si lo trato de poner en fórmulas humanas, pues no me queda más claro más que Dios quiso que se encarnara Jesús, pero físicamente, una forma algebraica, no tengo idea. No, estamos hablando desde el punto de vista lógica, ¿no? ¿Es razonable o no? La verdad no. No. Hay ciertas cosas que no son razonables, pero podemos presentar un evangelio razonable. ¿Tiene sentido que Cristo haya venido aquí a morir por nosotros? Sí, Absolutamente. es razonable totalmente. ¿Qué pasa? ¿Esta cosa? Es el teléfono que pusieron Es razonable que Dios se haya manifestado y nos haya dejado por escrito su verdad en la palabra de Dios. Sí. Tienes todo el sentido, de otra manera estaríamos perdidos. Si tuviéramos que haber recibido toda la instrucción de una manera verbal, de generación a generación, ¿se imaginan cómo se hubiera adulterado generación tras generación? Es razonable que Jesucristo haya tenido que morir en el pecado, o sea, poner su sacrificio, poner su vida en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Totalmente razonable cuando vemos que Dios es santo, ¿verdad? Y que nosotros hemos pecado, era necesario que nosotros fuéramos lavados por la sangre, por un cordero, que hubiera un sacrificio de alguien que no tuviera pecado para que nosotros pudiéramos ser lavados y que nosotros fuéramos justificados, imputados la justicia de alguien más, y en este caso solamente era Dios mismo encarnado en Jesús. Pero es razonable. Bueno, la Trinidad, yo sí lo puedo ver desde su punto de vista. No entiendo la naturaleza de la Trinidad, pero sí puedo entender que es razonable por la comunión que hay entre ellos, que es parte de nuestra imagen que Dios ha dado en nuestra vida. Nosotros somos sociables porque Dios es sociable. Nosotros nos gusta estar unidos, por eso nos gusta venir a clases todos juntos. Si no, pues tomaríamos un curso cada quien solos. Sí. Pero bueno, hasta cierto punto, eso podría ser razonable. Si, por ejemplo, un ser humano es muy fácil. Pienso una cosa y siento otra, y a veces voy en contra de mis sentimientos. ¿Cómo es posible que yo misma piense algo y sienta algo diferente? Entonces, pues no es similar, ¿verdad? Pero tampoco es muy razonable que yo sienta una cosa y piense otra. O sea, no tiene cordura. Cierto punto, algo así podría. Sí, aunque en ese caso que nos comentas, pues podría variar en cuanto a lo que es este pensamiento o esta postura, pero hay mucho de lo que es el Evangelio y principalmente el plan de salvación que es totalmente razonable. Virginia tiene un don de Dios para presentar el Evangelio de una manera tan razonada que la gente lo entiende perfectamente y se entrega a Cristo casi seguro, porque lo presenta de una manera razonada, que no solamente apela a que te vas a ir al infierno, y si no te entregas a Cristo vas a durar los siglos en el infierno, no, sino que es de una manera razonada, presenta que tú necesitas al Señor. Entonces esta gente ya en ese tiempo ya estaban en esos niveles, ¿verdad? Increíble, ¿no? Entonces tenemos a este hombre. Así voy a terminar yo, hermano. Ok. Ya cuando me vean en túnica y de barba es porque ya me les perdí.
No, se crean, es Manuel. Yo no tengo barba. Es Manuel. Max, pero es muy digno, yo no le veo lo chistoso. ¿De qué? Es muy digna esa imagen. Ah, Para sí. mí es Sí, digna. sí. ¿Será que ya estoy viejita? Sí, claro. Sí. Muy bien, Orígenes. Qué nombres tan raros, ¿no? Orígenes. También de la parte norte de África, de un tiempo posterior. Ya estamos entre el siglo II y el siglo III. Orígenes, pues fue el primero es el padre de la teología sistemática. ¿Alguien tiene un libro de teología sistemática? Yo. Sí. Cómprense un libro de teología sistemática. Teologías sistemáticas comparadas, ese está muy bueno, el de Ryan Chan. Cómprense un libro de teología sistemática, hermanos. Es bueno que ustedes entiendan a profundidad cada uno de los temas principales que se desarrollan a lo largo y ancho de la Biblia, como quién es Dios, la Trinidad, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, la salvación, el hombre, qué va a suceder en los días postreros, la iglesia, los dones. Bueno, todos esos temas que son importantes que ustedes los conozcan a profundidad. ¿Cómo? ¿Teología qué? Teología sistemática. ¿De qué? Les recomiendo uno que es de Wayne Grudem. Si me prestan un crayón, alguien un marcador, se los puedo escribir aquí. ¿No se ve? No, se nos ve. Uno, Wayne, aquí tenemos ya. Abrí estudio. Ah, sí. Y si quieres, si lo quieres. ¿Con 500 pesos? Con 500 pesos por delante. Más que lo yo. Sí. Cómprense este libro lo pueden conseguir aquí en las librerías, el de Doctrina Bíblica. Muy buen libro, de este grueso. Y si les gusta entonces sí cómprense que es un libro más grueso, que toca todavía más profundamente, y está muy bueno, toca más profundamente los temas. Es el mismo autor. Este es como un condensado de este libro. Este Wayne Grudem es uno de los teólogos más importantes contemporáneos, todavía vive. Él estuvo, fue mucho tiempo maestro del seminario de las iglesias evangélicas libres, que está allá en Illinois. Muchos años, ahora está acá, creo que ya está más grande, entonces vino acá a Arizona y da clases en un seminario de Arizona. Entonces, él siempre ha estado en la denominación de nuestra Iglesias Evangélicas Libres. Uno de los mejores teólogos actuales, que John MacArthur, John Piper, muchos grandes predicadores hacen referencia a él. Entonces él agarró toda la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, y empezó a decir todos los versículos que hablaban sobre la Trinidad, los apuntó y empezó a entender qué es lo que dice la Biblia en general sobre la Trinidad, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre la ignorancia de la Biblia, sobre el hombre, sobre la profecía. Entonces, esto es el primero, es el padre de la teología sistemática. Fíjense que ya en ese tiempo, y recuerden que estaban muy limitados en los recursos que tenían disponibles. Sin embargo, ahí estaban dedicados a esto. Entonces,
Tenemos a otro, Irineo, a él no le conseguí la foto, yo creo que todavía no le pudieron tomar una foto. Salió movido. Sí, ¿verdad? Nacido en el 130, fue discípulo de Policarpo. ¿Y Policarpo de quién fue discípulo? Juan. De Juan. Juan el discípulo. De Juan, uno de los, Juan el apóstol, tuvo de discípulo a Policarpo, y Policarpo tuvo de discípulo a Irineo. De ahí venía la enseñanza. Dos obras conocidas, ¿verdad? Estuvo en Francia, llegó a ser obispo allí, y una demostración de la fe apostólica y la refutación de las falsas gnosis o herejías. Entonces escribió su teología desde el punto de vista pastoral. Y el último, hermanos, el último que tenemos es a Tertuliano de Cartago. Ahí está, Cartago, perdón. Él está ahí en el libro de ustedes, que tienen ahí. Era un abogado, y demuestra que los herejes no tienen derecho a discutir con los cristianos y que las escrituras les pertenecen a los cristianos solamente. Y tuvo el grave error de unirse a los montanistas, Montano, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Montano? Que lo vimos en la clase pasada. Sí. ¿Cuál era su error doctrinal? Ahí lo tienen por ahí. ¿Cuál era? Cristo no tenía. Usted decía que él era el Espíritu Santo. Era el consolador El consolador. que Cristo había profetizado. Y hablaba lenguas, ¿se acuerdan? Que dijimos que sus discípulos y él practicaban las lenguas. Desechó los escritos y las enseñanzas de los apóstoles. Él desechó eso. Entonces, y curiosamente, pues se unió a este grupo, a esta secta. ¿Será salvo? ¿Lo iremos a ver ahí en el cielo? Pues solamente el Señor sabe, ¿verdad? Nos vamos a sorprender de ver gente allá en el cielo. Yo pensé que no lo ibas a hacer, digo. Y nos vamos a sorprender que hay gente que no llega, porque a veces no llegamos a comprender el Evangelio. Hoy platicaba con un muchacho y me decía que él era cristiano, y le hago la pregunta, de cajón: ¿cuándo te entregaste a Cristo? ¿Cuándo conociste al Señor? Porque para mí eso fue un punto de cambio tremendo para mi vida. Lo tengo presente perfectamente, de tal manera que como si hubiera sucedido ya. Le pregunto: ¿cuándo te entregaste a Cristo? Y luego me dice: no, pues es que mis padres son cristianos y yo he estado siempre en la iglesia. Ahí como si fuera un concurso, la alarma, ¿verdad? Mal contestado. ¿Y cuál es el error de contestar así? Pues piensan que los creyentes se dan por herencia o como un Por resultado de la familia, ¿verdad? Entonces, y él me habla de Dios y conoce las escrituras al revés y al derecho, pero eso para mí me es un pocote rojo de: a lo mejor este muchacho no conoce al Señor. Entonces, no sé si vamos a ver a toda esta gente ahí en el cielo, ¿no? Yo pienso que muchos de ellos, dentro de sus limitaciones, pues, que tenían, hicieron todo lo posible. Por eso no debemos ser tan críticos en juzgarlos, que ahora, para 2000 años después, podemos nosotros identificar claramente los errores bíblicos doctrinales. Entonces, tres corrientes presentadas en estas cuatro figuras cristianas, hermanos. Irineo, defensor tradicional de la iglesia, se preocupa porque que la sana doctrina prevalezca en la iglesia, algo que es para nosotros primordial en nuestra iglesia, que haya una sana doctrina. Estamos buscando siempre que en nuestra iglesia se maneje bíblicamente, se apegue a la Biblia y obedezca a la Biblia.
Clemente y Orígenes buscaban, grandes pensadores que buscaban descubrir los secretos más elevados de Dios en la reflexión cristiana. Muy parecido a lo que sería la filosofía griega, pero dentro del cristianismo, y trataban de encontrar niveles de conocimiento de Dios a través de reflexionar en Dios. Y finalmente Tertuliano, que pues al contrario, él era más tomaba la apología de un punto de vista más legal, como si fuera un abogado. Entonces, hasta aquí, hermanos, terminamos con esta era. Acuérdense que esta era es la era de la iglesia católica, no es la iglesia católica que conocemos ahorita, sino católica porque es universal. El único periodo en toda la historia de la iglesia donde la iglesia está unida, no hay divisiones doctrinales, no hay divisiones en cuanto a que unos son protestantes, otros católicos, otros son testigos de Jehová. No, hay un solo grupo creyendo en Jesucristo. Pasamos a una época muy importante, hermanos, que es la época del cristianismo imperial, ¿verdad? Estos temas, hermanos, están en la página 65, no sé si en el libro blanco, porque ahora no lo traigo ya, qué página es, pero vamos a ver algunas personas en este capítulo que están relacionadas con el tiempo de la... El 96. Es el 96. La era del Imperio Romano Cristiano. Me gustó más este título. Era del cristianismo imperial. Anótense, hermanos, la asistencia, por favor. Acuérdense que la anterior era del 70, la caída de Jerusalén, hasta el edicto de Milán. Ahora vamos a ver del 312 al 590. Él es el establecimiento de la iglesia cristiana como la religión del imperio. ¿Por qué 312, hermanos? ¿Por qué 312? Porque es cuando la persecución de los cristianos termina. Por eso empieza una nueva era, empieza una nueva etapa dentro de la iglesia cristiana. Termina la persecución. ¿Por qué 590? Porque es cuando oficialmente se establece el papado en la iglesia, con León I. Cuando ya de una manera formal existe el papado, los papas en la iglesia católica. Cuando él ya tiene poder total, no solamente religioso, sino político en lo que es en la región de Europa. Entonces estos dos años son importantes y es el periodo que vamos a estar viendo. Y en ese periodo, hermanos, vemos varios factores muy importantes que es lo que vamos a resaltar. Acuérdense que estamos viendo la historia desde mi punto de vista. Yo lo que he discriminado, he seleccionado, que creo yo que es lo importante. Muchas de las cosas que estamos hablando se hablan aquí, se dicen, están escritas en este libro, pero otras cosas no. Entonces, para que si no entienden algo, me pregunten, o si hay algo que presentemos que es diferente, que es adicional, pues les recomendaría que lo escribieran. Este es el periodo en que la cabeza de la iglesia era el emperador. Iglesia y Estado estaban unidos en una sola persona. Acuérdense que en la época anterior hubo 10 emperadores que persiguieron a los cristianos. Algunos más, algunos menos. Veíamos que los cristianos eran ilegales. Entonces eran como los ilegales que nuestros paisanos que andan en Estados Unidos. Pueden trabajar y pueden hacer cualquier cosa, pero si alguien los acusa, los agarra la migra y para afuera. Así era en ese tiempo. Si alguien los acusaba o si estaban dando problemas,
echaban a los leones o los quemaban o los ahorcaban o los despedazaban. Y a partir de este momento termina ese martirio, a partir del 312. Entonces, durante ese tiempo, esos 10 emperadores, como les decía el otro día, había emperadores locos. Uno se vestía como mujer, andaba ahí entre las calles de Roma. Los soldados de la guardia romana lo mataron y lo echaron al río. Otro que comentaba que estaba también loco y que tenía una mascota de un perrito, pero era de mármol, y lo paseaba y le hablaba. Entonces, había Nerón, otro loco, o sea, todos estaban locos, la mayoría de la gente, ¿verdad? Inclusive una vez vi un documental que por qué los emperadores sufrían de locura, la mayoría. Y pues ahí la causa de raíz que ellos encontraron es que los utensilios que usaban tenían mucho plomo, y como tomaban mucho vino, se iban envenenando y les producía esa locura. Puede ser cierto, puede no ser cierto. Entonces, el último emperador que persiguió a los cristianos, Galerio, es el último. Era un enemigo de los cristianos. Expulsó a todos los cristianos del ejército porque pensaba que se les podían sublevar. También anteriormente el emperador anterior lo convenció para que escribiera un edicto para quemar y destruir todos los edificios y libros sagrados, y así como privarlos de los derechos civiles. Y cuando cayó enfermo, hermanos, no sé por qué en ese momento él reflexiona y promulga un edicto que se llama de tolerancia, poco antes del edicto de Constantino. Este edicto de tolerancia es decir, bueno, ya a los cristianos ya no son ilegales, ya no los vamos a perseguir. Ahí en su lecho de muerte, y lo único que les pide, dice, por favor, ya no los vamos a perseguir, así que oren por el bienestar de la República. Me recordó a Peña Nieto ahora que lo del huracán, ¿verdad? Dijo que habían estado orando muchos y por eso sentía que el huracán no había sido tan devastador. Entonces, permitiéndoles que se reunieran otra vez en asambleas libremente en lugares públicos. ¿Dónde se reunían antes los cristianos? En las catacumbas, ¿verdad? ¿Qué son las catacumbas? Para alguien que nos puede explicar. Cuevas subterráneas. ¿Qué había allí? Normalmente drenaje, sistema de drenaje de la ciudad. No, los muertos, donde enterraron a sus muertos. Y ahí eran como tener una reunión cristiana ahí en el cementerio, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es que ahí es al aire libre, acá era por debajo. Ahí tenían sus reuniones cristianas. ¿Y por qué en las catacumbas? Y algunos historiadores han reflexionado sobre eso, y unos dicen que lo que pasa es que el saber que ahí estaban muchos de esos mártires, porque ahí es donde enterraron a sus parientes, sus fieles, a los cristianos. El saber que ahí estaban enterrados les hacía reflexionar sobre su fe en Cristo, ¿verdad? Y cómo ellos habían dado su vida por propagar el Evangelio. Y eso les animaba todavía a seguir luchando, a seguir exponiendo su vida a pesar de que estaban acechados y amenazados de muerte. Entonces, ellos se reunían en las catacumbas. Una vez que murió Galerio,
Ahora, no entendemos por qué este perdón se lo promulgó Galerio, pero una vez que murió él, el imperio estaba organizado, estaba gobernado por cuatro personas, 2 Augustos y 2 Césares, y entre ellos se organizaban para controlar todo el imperio, ¿no? Entre ellos está esta persona que es el principal actor de toda esta historia, Constantino. Constantino se puede decir que es entre los 10 personajes más importantes de la humanidad que ha tenido la humanidad. Él es uno de ellos. No hay, muy pocas personas no saben quién es Constantino. Se le conoce muy bien. A tal grado que hubo una ciudad que se llamó Constantinopla y que ahora es Estambul, ahí estuvo Virginia. Muy importante, ¿verdad? Pero más que todos es muy conocido porque él no solamente dijo que los cristianos ya no se les iba a perseguir, sino que los tenía todavía más los privilegios a los creyentes, y ahorita lo vamos a ver. Y todo empezó porque empezaron a pelearse estos 4 señores, Constantino, Magencio, y Licinio, a quererse quitar los territorios, ¿verdad? Porque se habían dividido el territorio romano en 4 secciones. Entonces Constantino Trucha empezó a rescatar gente y finalmente terminó él y Magencio. Y tenemos esta pintura que pues representa lo que se dice, la leyenda, la historia de que antes de ir a atacar a Magencio, él tiene una visión y ve una cruz, y en ese momento él no es cristiano, él ya acuérdense que ya él conoce a los cristianos, él sabe de los cristianos, se han perseguido por años, ahora ya se les tolera, y ve una cruz y lo que dice que en esa visión él escucha una voz que le dice: en este signo, en esta cruz, conquista. A pesar de que Constantino estaba en mucha desventaja con Magencio en cuanto al número de soldados, pero por mucho, él con esta fe y con esta interpretación que hace de esta visión, él se lanza y empieza la batalla en el puente de Milvio, allá en parte de las afueras de Roma. Lo derrota totalmente Constantino y queda dueño completamente del Imperio Romano de Occidente. Después también derrota a Licinio, que era de la parte de Oriente. Se convierte al cristianismo y como favorito el cristianismo, toma como favorito y dice que el cristianismo es la religión del imperio. Galerio dijo: ya no vamos a perseguir cristianos. Constantino lo llevó más todavía y dice: no solamente los vamos a perseguir, sino que ahora es la religión del imperio. Fíjense nomás, como 20 años antes, 10 años antes estaban echando a los cristianos a los leones, y ahorita ya los cristianos gozan de privilegios dentro del Imperio Romano. Entonces, a partir de esta señal, este signo, no sabemos si sea cierto o no, hay indicios, hermanos, si tienen oportunidad, lean sobre la biografía de Constantino. Hay indicios de que pareciera que era cristiano, que tuvo una conversión. Su esposa sí fue muy abiertamente cristiana y sus hijos también fueron cristianos. Pero él hizo algunas cosas que pudieras decir: bueno, esto no es muy cristiano, pero en ciertas cosas podrías ver algo de luz en su vida. No sabremos hasta que lleguemos al cielo, yo creo. Preguntaremos a ver si está Constantino por ahí.
Su esposa se convirtió, sus hijos como cristianos, nunca se vistió de púrpura y murió en sus tropas bautismales. Eso ya se los había comentado, porque en ese tiempo se pensaba que una vez que te bautizaras ya no podías pecar, sino otra vez tenías que bautizarte para poderte limpiar de pecados. Entonces lo que hizo él, resolvió eso muy fácil. En el lecho de su muerte él se bautizó y después murió. Ya no le dio oportunidad de pecar. Entonces él decía, yo me voy a ir al cielo. Yo aquí no me amarro. Sí. Entonces él se abstuvo de ser bautizado porque sabía que iba a pecar, porque en ese tiempo se creía eso, que una vez bautizado ya no podías pecar si querías aspirar a ir al cielo. Fíjense qué excelente política, ¿eh? Dio a los ministros de la iglesia cristiana una excepción en el pago de impuestos, aleluya, ¿verdad? Bendito sea Dios, si nos dieran esa oportunidad aquí, ¿verdad? Apoyó los concilios, que es una de las cosas que vamos a ver fuertemente en esta noche. Eliminó la crucifixión como pena de muerte y los juegos de gladiadores, porque era espectáculos sangrientos de esos, ¿verdad? Y ahora saben ustedes por qué descansan el domingo. Constantino fue el que tuvo la idea. Como dijo, es día del Señor, pues nadie trabaja en todo el imperio. Y a partir de ahí, entonces él lo inventó y permitió a los cristianos que construyeran sus iglesias y ya no en reuniones en casa. Eso es importante. Y se ve como a partir de allí empiezan las construcciones majestuosas. Si han estado en Europa, es increíble las iglesias que hay allá. Increíble, majestuosas. Entonces este es Constantino el Grande. Y luego tenemos a Teodosio, que llevó al cristianismo a otro nivel. Galerio dijo, ya no los vamos a perseguir. Constantino dijo, es la religión oficial del imperio. Y Teodosio dijo, es ilegal no ser cristiano. O sea, todavía peor. Se empezó a perseguir a los que eran paganos. Tenían que confesar que eran cristianos. Fíjense nomás. Eso tuvo consecuencias terribles. Nos vamos a ver más adelante. Terribles. Porque sabemos que la conversión no es por decreto, no es un orden de algún gobernante, es una experiencia con el Señor, de conversión, de regeneración, algo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos al Señor, y que no solamente a través de Él podemos llegar al cielo, porque no hay otro medio. Los sacerdotes de los cultos paganos se convirtieron en los sacerdotes de los cristianos. Como se los comentaba también la vez pasada, de la noche a la mañana, todo el imperio es cristiano, ya es ilegal no ser cristiano. Entonces los que eran los sacerdotes de los cultos paganos, pues tomaron un curso rápido de una semana para hacer cultos cristianos. Entonces, ¿se imaginan la serie de errores doctrinales y herencia pagana y demoníaca inclusive que introdujeron en los cultos cristianos? ¿Pueden ver qué terrible fue esto? O sea, ¿cómo es que pensando en que estaban haciendo un bien a la iglesia, crearon un problema muy serio? Crearon un problema muy serio, hermanos, que pues todavía nosotros lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Porque en ese tiempo hacían marchar a la gente en el río y pasaban el río, se metían al agua y ya salían bautizados, ya eran cristianos. Así es como masivamente bautizaron a toda la gente del imperio. Y de esa manera se convertían. Es obvio, hermanos, que todas esas cosas produjo un sincretismo terrible en el imperio. Un sincretismo es la combinación de una cultura pagana con la bíblica, con la cristiana. Eso lo vemos aquí en México, ¿verdad? En la época de la conquista de los españoles,
todavía hoy en día, estaba viendo yo en el periódico de ayer, que los matachines andaban allí bailándole en el santuario, la Virgen de Guadalupe. Eso es parte del sincretismo que nosotros heredamos de la época colonial, de la época de la conquista, porque por decreto determinaban que los indios de América eran cristianos y pues ellos se tuvieron que someter al imperio español. Entonces lo único que hicieron, bueno, pues si yo tenía este dios de la luna, ahora se llama la Virgen María; si yo tenía el dios del sol, ahora se llama Jesucristo. Solamente le cambiaron los nombres, pero el concepto no cambió en cuanto a lo que ellos creen. Por eso ustedes pueden ver que los taromaras celebran la Cuaresma, pero eso no es nada cristiano, porque se combinaron ahí las creencias paganas con el cristianismo, y eso sucedió aquí en ese tiempo. De una manera ya más micro, nosotros lo vemos muchas veces en las iglesias muy grandes, donde porque no se tiene mucho, no se conoce a la gente, no se tiene mucho control de la gente, no sabemos quiénes son los que vienen, quiénes son los que no vienen, pues llega gente con su bagaje de creencias paganas y todavía no tienen una conversión, y pues aquí entienden y aplauden y cantan y empiezan a combinar sus creencias con lo que están escuchando desde el púlpito. Pero eso no es, muchos de ellos no llegan a convertir. Entonces eso en un nivel micro lo vemos nosotros en nuestras iglesias. A nivel allí de países y regiones enteras, continentes enteros como era el europeo, pues ahí vimos un sincretismo terrible. Todas esas costumbres de los paganos introduciéndose a la iglesia. ¿Pensamos nosotros que esto fue bueno? No fue nada bueno. Fue de las peores cosas que le ha sucedido a la iglesia en toda su historia. Pensando que ellos pensando que estaban haciendo cosas buenas, cometieron uno de los errores más grandes en toda la historia de la iglesia cristiana. Vamos a ver algunos aspectos negativos de este periodo a raíz de la oficialización del cristianismo dentro del Imperio Romano. Y no solamente la oficialización, sino que aparte que fuera ilegal no profesar el ser cristiano, ¿verdad? Entonces vemos que este tipo de estrategias no funcionan, y para aquellos que han tenido experiencia misionera, nos comentan que allá cuando van y evangelizan a las etnias, pues lo peor que pueden ir a hacerles es estarles dando regalos, llevarles ropa, llevarles despensas, porque cuando les dicen quién se quiere entregar a Cristo, pues todos, ¿verdad? Pero ellos saben que levantar la mano representa que les van a dar cobijas, les van a dar despensas, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo aquí. ¿Quiénes son cristianos? Y porque los que no sean cristianos a la horca, pues todos, ¿eh? Todos decían que eran cristianos, que eran creyentes. Entonces, ¿qué aspectos negativos vemos en este periodo, hermanos, que estamos viendo como el cristianismo imperial? Primero, la autoridad radica en un solo hombre, que es el emperador. Aún por encima de los patriarcas, de los obispos, de la gente que conocía las escrituras, por encima de ellos está el emperador. Esto era terrible porque pues él podía un momento dado dictaminar y dirigir las iglesias o hacer lo que él pensaba que era lo correcto. Max, Sí. hasta este momento, el 312, todavía la educación y la enseñanza de la doctrina se hacía dentro de la iglesia, ¿verdad? Todavía no había nada como un seminario, ni una escuela teológica, ni nada. Todo lo seguía haciendo la iglesia. Sí. Al final de este periodo es cuando empieza a haber los seminarios, los monasterios, ¿verdad?
y lo vamos a tocar. A ver si me interesaría tocar ese tema. La iglesia empezó a copiar la estructura del Imperio Romano en cuanto a las jerarquías, patriarcas, obispos, arzobispos, obispos, sacerdotes, diáconos. Acá en el Imperio Romano era lo mismo, el emperador, y luego seguían los gobernadores, y luego seguían los señores feudales, etcétera. Sí, cónsules. O sea, empezó a copiar la estructura, no solamente desde el punto de vista organizacional, sino también desde el punto de vista de geográfico, ¿verdad? Cómo es que controlaban por áreas los gobernadores. Acá los obispos controlaban en la misma región, ¿verdad? Entonces, así como se hacía una exaltación del emperador que vivía en Roma, pues el obispo de Roma es el que tiene una supremacía por encima de los demás obispos, dado que él es el que residía ahí en Roma. Entonces de allí podemos ya ver algunos indicios aquí, en esta temprana edad, algunos se está gestando lo que es el papado que vamos a ver ya después de este periodo. En ese tiempo la iglesia empezó a apreciar ya no a los mártires, ya no a la gente que sufría, que había sufrido por Cristo, sino a la gente que tiene poder, que tiene prestigio, que tiene posición. Es la gente que se empieza a reconocer más durante este periodo. Y la gente que tiene dinero, que tiene riqueza, que tiene autoridad, que tiene poder. Y entonces vemos que, como el gobierno actual, ahorita lo vemos, ¿verdad? Vemos en el gobierno que mucha gente trata de entrar al gobierno no con el afán de servir al pueblo y prestar un servicio a sus comunidades, sino que con el afán de obtener dinero y obtener poder y autoridad. Es lo mismo que empezamos a ver dentro de la iglesia, que la gente que ve en la iglesia veía que los obispos y los arzobispos tenían, y el obispo de Roma tenían muchos privilegios, vivían en riqueza, vivían en abundancia, vivían con poder, con autoridad. Entonces empieza la gente a buscar esas posiciones. Bueno, pastor, pero pues ahí hay un aspecto positivo. La iglesia no sufría de pobreza, porque era iglesia-estado, entonces no había pastores. No había pobreza. No había pastores pobres, no tenían que andar batallando por recursos. Fíjate que qué bueno que comentas eso, porque esto me recuerda a una anécdota. Según esto es cierto, de ese tiempo. Un obispo le decía a otro, mostrándole su iglesia llena de joyas y con tantos utensilios de oro, y apeló a ese pasaje de Hechos 3. Le dice, eran dos obispos, uno visitante y el que estaba ahí de esa iglesia, y el obispo local le dice al visitante, le dice, gracias a Dios que ya no necesitamos decir como Pedro, no tengo ni plata ni oro. Y dice, porque mira, cómo Dios no sabe decir. Y el otro obispo le dijo, pues sí, ya no podemos decir que no tenemos plata ni oro, pero tampoco podemos decir, levántate y anda. Entonces, la iglesia sí, fue bendecida en cuanto a los recursos, pero perdió el poder de la vida cristiana, el poder de vivir una vida en Cristo, de presentar el Evangelio con señales y prodigios. Ya no era el afán de crecer espiritualmente, No. ni la fe en sí, sino el poder ¿A y la quién le riqueza predicaban nada si más. todos eran cristianos? No había quien predicarle. Ya se perdió el evangelismo. Por eso se estancó la iglesia y por eso empieza en el año 500, empieza lo que es el periodo de la edad media, del año 500 al año 1500, que es la edad del oscurantismo, que desde el punto de vista de civilización, la civilización dio pasos hacia atrás, ¿verdad? Entonces
sí fue una situación terrible, sí, ya no serán perseguidos los cristianos, pero esto tuvo consecuencias terribles para la vida de la iglesia en general. Porque ya no se apreciaba el que era el que había sufrido por Cristo persecución, o había sido o que había salido de la tortura manco, o sin una pierna, o ciego, porque les quitaban los ojos también, como parte de la tortura. Ya no era algo hermoso, bello, haber sufrido por Cristo. Ahora lo que se reconocía, lo que se estimaba, era la gente que tenía poder, dinero, riqueza, posición. Otro aspecto negativo es que pues las conversiones en masa pues corrompieron la pureza de la iglesia. Corrompieron la pureza de la iglesia. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis aquí en esta iglesia y que nos aseguremos. Si usted ha traído a un invitado, si usted tiene un pariente que es nuevo, asegúrese que tiene a Cristo, asegúrese que ha tenido una conversión. Porque lo peor que puede pasarle a una persona es haber pasado por esta iglesia y no haber tenido un encuentro con el Señor. Y muera y se vaya al infierno. Y las iglesias se corrompieron porque la mayoría de la gente no era creyente. Y no es la primera vez que va a suceder en la historia. Lo vamos a ver más adelante en lo que son las iglesias de Estado, los luteranos en Alemania y Suiza, y los ingleses con la iglesia anglicana en Inglaterra, donde se establece por decreto que todos los habitantes alemanes sean luteranos y todos los habitantes ingleses sean anglicanos. Todos eran cristianos. De nacencia, como dicen por ahí. Vuelven a cometer el mismo error, algo que sucedió en ese tiempo. Los protestantes. Como no son conversiones reales, la gente trae el paquete de ideas de idólatras y perversión a la iglesia. Entonces, pues esto trajo un problema muy, muy serio, ¿verdad? Y la cristiandad reflejó la ostentación de la religión del este. Si yo no hubiera estado en Turquía, no hubiera entendido esta frase cuando yo la leí, cuando vi el artículo, porque ahí en Turquía me di cuenta fuimos a algunos palacios de unos sultanes que ni me grabé el nombre, ¿verdad? Una ostentación increíble de oros, piedras, joyas, incrustaciones, pero es una cosa increíble de riqueza. Todo lo que eran los persas, toda esa cultura de los árabes, los musulmanes, cómo trajeron ellos esa ostentación, ¿verdad? Y la iglesia se contaminó por esto. Y por eso vemos las iglesias católicas llenas de adornos. Hasta aquí en México hay una iglesia que tiene el altar chapeado en oro, ¿no? Ahí en Puebla, una de las iglesias en Puebla. En Zacatecas, en todos lados el sagrario es peor. No, pero yo me refiero que todo altar es chapeado. ¿Sí? ¿Es de oro? ¿Está chapeado, no? Sí, pero está tapado por otro. O sea, tiene una remodelación y el de enfrente es de cantera, pero el que está atrás, si te asomas por atrás, está muy bonito decorado, pero a mí fue un error porque está hermoso el tapado. Entonces, eso es una copia de la influencia de los persas en la iglesia cristiana. Y eventualmente, a raíz de toda esta situación, empieza a gestarse una división entre el este y el oeste. El este, la base es Constantinopla o Estambul ahora, y en el oeste la base es Roma. Y entonces, hasta aquí llegamos lo que es el surgimiento como el emperador como cabeza de la iglesia. Tuvo situaciones tremendas. El imperio, de hecho, el imperio romano se divide en el año 1054 y empezamos a ver ya algunos indicios de que empiezan a dividirse.
El siguiente. A lo mejor es una pregunta fuera de contexto un poco. ¿Por qué la cristiandad perdió como de vista Jerusalén y se concentró en Estambul y en Roma, por el Imperio Romano? Porque estaba destruido Jerusalén. Pero Lo pues destruyeron ahí los está. romanos. Pero es la ciudad donde va a regresar el Señor. Sí. Pero ¿por qué Estambul? Estambul era la capital de la iglesia del Este. Sí. Pero ¿por qué? Exactamente. Pero ¿Por qué en Estambul? Es cuestión geográfica y estratégica. Sí, pero yo a lo que me refiero, ¿por qué perdió la cristiandad de vista Jerusalén o Nazaret o Belén o donde el Señor estuvo y se concentró en otro lado? Pues fue parte del mismo sincretismo que fueron influenciados la iglesia cristiana, porque ahora le dan mucha importancia a los lugares. Por ejemplo, en el caso de Roma, el hecho de que se cree que ahí Pablo y Pedro murieron, ¿verdad? Y para ellos era muy importante ese lugar. Y la sucesión papal, pues, tenía que ver con eso, ¿verdad? Pero es una buena pregunta que habría que investigarla, ¿verdad? ¿Por qué no miraron a Jerusalén? Sí. Después no hubiera habido cruzadas. Sí. Yo creo que es obvio, porque Constantino, como cabeza de la iglesia, él estaba reinando desde Roma, por decirlo de alguna manera. Entonces, Sí, eso tenía quería que concentrar ser. ahí todo. Ajá. Y sí es cierto lo que dice Carmen, eventualmente los moros, los árabes, conquistaron en toda esa región y más adelante hubo varias cruzadas para tratar de retomar lo que es el área de Palestina, ¿no? Y que eventualmente la perdieron y luego la ganaron y luego la volvieron a perder y así eventualmente sucedió muchas veces. Entramos con otro, aparte del surgimiento del emperador como cabeza de la iglesia, como un factor importante dentro de este periodo, hay otra situación muy importante, hermano. Y esto es sumamente importante porque de aquí viene parte de nuestra doctrina. La definición de la doctrina que nosotros, ustedes y yo creemos, surgió en este tiempo. Constantino era el jefe de la iglesia. Entonces empezaron a haber herejías, ya las habíamos visto, que empezó a haber herejías en cuanto a lo que era el Nuevo Testamento, cuáles eran los libros inspirados, si el Antiguo Testamento era inspirado, si Jesucristo era Dios, si Jesucristo era hombre, etcétera, etcétera. Entonces empieza a haber muchas doctrinas que están en el imperio y para Constantino eso él lo vio como una amenaza, porque empezaron a sectorizarse las doctrinas por regiones y dijo, no, momentos, yo no sé mucho de esto, pero no me gustan las divisiones. Esto es una amenaza para el imperio. Entonces agarró a los principales obispos de su imperio, alrededor de 400. En cada concilio variaron los números, pero en este, que fue el primero, los agarró y les dice, júntense y definan cuál es la doctrina o qué es lo que debemos de creer. Esto fue por iniciativa de Constantino. A él le debemos esto. Por eso le digo, es una de las cosas más importantes que él contribuyó para nuestra historia y para nuestra doctrina. En el concilio, fueron varios concilios. ¿Este primero cómo se llamó? Es el de Nicea. Este es el de Nicea. Entonces aquí vemos ahí los concilios, pues eran 400 gentes metidos, todos eruditos, obispos de iglesias, y empezaron a definir la doctrina sobre Jesucristo, que era la doctrina que más problemas de desviaciones tenía. Para los que han tomado mi clase de nuevos miembros, yo siempre les he dicho que hay tres misterios, que hay tres temas que son difíciles de comprender. Los debemos de comprender, de entender o creer por fe, como un dogma de fe. A ver, los que han sido mis alumnos se han de acordar. ¿Cuál es una? La Trinidad es una. Es algo que incomprensible. Lo creemos por fe. La resurrección. No, la resurrección no es otra.
Trinidad. ¿Cuál es la otra? Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. y Dios. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Esas dos naturalezas en Jesús es incomprensible. No se puede entender. Y en este tiempo era con lo que más batallaba. ¿Cómo que Jesús es Dios? Bueno, si es Dios, entonces no es hombre. Bueno, no, pero si era hombre. Bueno, pero entonces es un hombre evolucionado a raíz de que Dios vino a encarnarse en ese hombre. Entonces empezaron a sacar muchas ideas. El tercer aspecto es la predestinación y el libre albedrío. Esos son temas que podemos discutirlos, esos tres: la Trinidad, Jesucristo Dios, Jesucristo hombre, y la predestinación y el libre albedrío. Son temas, esos tres temas podemos discutirlos, y los han discutido los teólogos por centurias. Son tres misterios muy grandes de la doctrina cristiana, pero que son fundamentales para nosotros si los creemos por fe. Y la Biblia presenta que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es hombre. La Biblia presenta que hay Dios Padre, que hay Dios Hijo y que hay Dios Espíritu Santo, y que hay un solo Dios, pero son separados, cada uno independiente, pero a la vez son uno. Es incomprensible. Y también la iglesia presenta que tenemos libre albedrío y que somos predestinados, que fuimos predefinidos a ser salvos. No se puede, son contradictorios, pero la Biblia lo presenta. Esos tres temas son fascinantes, hermanos. Si pueden estudiar eso, Oye, son Max, fascinantes. Sí, hermano. cuando yo era católica, un sacerdote nos dijo que en el Distrito Federal un obispo había tratado tanto de estudiar lo de la Trinidad. Él quería llegar al fondo y saber por qué tres personas distintas de un solo Dios, que se volvió loco. Se volvió loco tratando, tanto se metió en el asunto que se deschartó completamente. Sí, pues imposible de entender la naturaleza de Dios en una mente infinita, ¿verdad? Pues Imposible. Bueno, el primero, hermanos, del 325 al 450, los emperadores romanos realizan 4 concilios con el propósito de que los obispos se pongan de acuerdo en los principalmente en el tema de Jesucristo, para que resolvieran esos problemas doctrinales, disputas, porque él no quería esas divisiones dentro de su imperio. En ese tiempo, del 325 al 450, eso está en sus libros, en la página 72 del libro amarillo, y no sé nada blanco, no sé cuál. ¿Cuál? 105. 105, ok. Del blanco. 5 contigo. Sí. Las disputas doctrinales, herejías, sí empieza con eso. Y luego después el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla y todo eso. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, tampoco esta es una foto de aquel tiempo, hermano. Acuérdense que estas son pinturas. El primero, vamos con el primero. En ese tiempo brinca la doctrina de Arrio, un obispo de Alejandría, donde dijo que Cristo no es Dios, que fue creado, que Él, o sea Jesús, no es de la misma naturaleza que Dios. Él era un obispo de la iglesia en ese tiempo. Entonces era la controversia arriana, y por lo tanto que Él es creado, por lo tanto Él es eterno. ¿Qué grupo cree esta doctrina hoy en día? Los testigos de Jehová. Son arrianos, ¿no? Ellos traen esta doctrina desde entonces, ¿no? Entonces la iglesia rechazó la doctrina, se aferró a que Jesús es Dios y de la misma naturaleza que el Padre. De la misma naturaleza que el Padre. Ante esto la iglesia responde con un credo. Acuérdense que vimos la vez pasada el credo de los ¿qué? Apóstoles. Ahora vamos a ver otro, el credo niceno o de Nicea. Y les va
les va a ser muy familiar. La manera en que después de ese concilio, una vez que se ponen de acuerdo todos los obispos, es obvio que algunos no se pusieron de acuerdo, de tal manera que Arrio no estuvo de acuerdo y fue expulsado de la iglesia. Y se le consideró como un hereje. Y lo que hicieron es el credo de Nicea. Alguien que lo pueda leer. A ver, Isaac, tienes buenos ojos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todo posible. Dios de Dios, luz de luz, y Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia, que es una, católica y apostólica, reconozco que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y la vida del mundo futuro. Este nos lo hicieron memorizarlo cuando estábamos pequeños, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, cuando hicimos la primera comunión. La primera comunión es parte de... Es parte de... Es parte, hay que memorizarlo, ¿verdad? Entonces, el concilio saca este documento, después de tener varias ahí días y semanas discutiendo esto, sacan este credo. Y en respuesta a Arrio dicen que Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado y no criado. O sea, ahí está la respuesta contra Arrio, y de la misma naturaleza del Padre. Entonces, esto es la manera en que ellos definen. Volvemos a comentar que en aquel tiempo pues los medios de comunicación eran muy escuetos, no había muchos, entonces la única manera es que sacaban estos credos, era imposible darles una Biblia a cada quien, no existían, entonces sacaban estos credos que podían ponerlos en un pequeño pergamino y los mandaban a las iglesias. Y ahí se definía toda la doctrina. Entonces comentábamos la vez pasada que no hay que desestimar los credos, porque ahí está la doctrina. Esto es lo que nosotros creemos, ¿cierto o no? Así es. Nosotros creemos en esto. Salvo lo de la remisión de pecados por El el bautismo, bautismo. bueno, Bueno, Sí, sí. ahí hay un, sí, Bueno, qué bueno que lo tocas, porque ellos creían que el bautismo también era parte de la salvación. Es una doctrina actual todavía, ¿no? De algunas iglesias. Sí, de eso Sí. de que por el bautismo se remiten todos los Sí. pecados. La iglesia de Cristo, una iglesia cristiana, ellos creen que es creer y ser bautizado. Por eso los testigos de Jehová dicen que nosotros somos la cristiandad, porque creemos en Cristo, así nos llaman. Ok. Sí, Cristianos. somos cristianos, pues sí. Entonces, esto fue la respuesta a Arrio, de que no fue creado y que no era de la misma naturaleza que Dios. Después viene otra controversia, la de Apolinar, obispo de la Odisea. Esto está ahí en Asia Menor, ahí en Turquía, lo que es ahora Turquía. Decía que Jesús era Dios, pero ese cuerpo que él tenía no tenía alma ni mente, sino que solo contaba con la naturaleza de la deidad. En otras palabras, cuando Cristo se encarna en el cuerpo de Jesús, anula la naturaleza del hombre, de ese hombre, y ya no existe, solamente la naturaleza de la deidad, y que nada más es como un cascarón ese cuerpo. Fíjense cómo empiezan, o sea, todas estas ideas que salen y de todo tipo, ¿no? Entonces, esto fue en el 381, en el anterior fue el 321. Entonces, a raíz de eso, fue condenado, y la iglesia define en este concilio que Jesús es totalmente humano también.
¿Por qué? Porque nosotros creyentes, los evangélicos, creemos que Cristo es totalmente Dios y totalmente humano. 100% Dios, 100% hombre. No es de que una vez que ya toma posesión la divinidad, el Dios del cuerpo de Jesús, ya neutralizó o hizo a un lado la naturaleza del hombre, ¿no? Nosotros creemos que siguió conservando su naturaleza, o conserva su naturaleza humana. Entonces, esta fue otra controversia, ¿no? Estos señores no eran neófitos, no eran gente que venía de la India o de África, o de otros lugares de los otros países, sino eran gente misma de la iglesia que empezaron a desvirtuar la doctrina sobre Cristo. Otra controversia, la nestoriana, de Néstor, es Éfeso, perdón, ahí puse Efesios, estaba pensando en la Biblia. Él es Dios, pero no hay unión entre sus dos naturalezas. Quiere decir que él decía que la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios en Jesús son como el agua y el aceite, no se mezclan. Esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros ni siquiera llegamos a entender bien cómo debe ser lo que debemos de creer o lo que creemos nosotros en cuanto a Jesucristo. Pero la declaración es muy sencilla y es muy fácil de aprenderse. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Néstor decía, bueno, sí, tiene la naturaleza humana divina, pero no se mezclan, y no interactúan la naturaleza humana con la divina. Entonces también se le condenó en el concilio de Éfeso, que fue en el 431. Y luego la controversia eutiquiana de Eutiques. Él es Dios y es humano, pero la naturaleza es absorbida, humana es absorbida en la divina, y esto también se le condenó en Calcedonia en el 451. La iglesia responde con el credo de Calcedonia. A ver si ustedes también les es familiar este credo. ¿Alguien que lo lea? A ver, Jaime, tú que tienes voz de profeta. Pero no tengo buena vista. Ah, ¿no tienes buena vista? No, lo puedo intentar, si me equivoco, pues nada más me corrigen. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial, con el Padre de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas, desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. ¿Sí habían escuchado este credo? No. De Calcedonia, 451, y básicamente lo que está una y otra vez reafirmando es la naturaleza de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, pero siendo uno, que coexisten la humanidad con la deidad,
Dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Volvemos a comentar, hermanos, es un misterio la naturaleza de Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Yo hago la pregunta siempre ahí en la clase de mis hermanos, nuevos miembros. ¿Jesucristo tenía cuerpo humano antes, allá al principio de la creación? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Pues de hecho nos imaginamos así, ¿no? Y yo, bueno, Sí. pues yo digo que sí. Sí, porque dice que descendió del cielo. ¿Descendió del cielo? No. Bueno, Dios se encarnó. Pero descenderá de los cielos. Sí, No, que él sí, se hizo no, pues, hombre todo. para venir a salvarnos. Entonces Dios, Jesucristo no era hombre antes, cambió su naturaleza a partir de que vino No aquí. era un espíritu, era como Dios mismo. ¿Cómo la ven? No cambió su naturaleza, como se tomó otra naturaleza. O sea, cambió porque ahora es hombre también. Porque ahí estamos diciendo que es completamente hombre y completamente Dios. Y eso es lo que creemos, ¿no? Fíjense nomás, hermanos, una pregunta tan importante, ¿cómo nos hace titubear en cuanto a eso? Porque ahí es cuando podemos entender realmente qué es lo que está sucediendo, ¿va? Pero si dice que se despojó de sí mismo, Sí, se hizo hombre. ¿Sí? Y en Génesis, ¿por qué dice que estamos hechos a su semejanza? Sí, que ellos también están así. No Bueno. tenía, se dice que se hizo similar a los hombres, entonces no tenía. Hermanos, Jesucristo ha sido el mismo hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Su condición humana no empezó cuando fue encarnado aquí. Él lo hizo de esa manera visible para nosotros que estamos limitados al tiempo y el espacio. Pero Él tenía cuerpo desde antes. A raíz de eso es que nosotros somos semejantes a Él. Por eso nosotros tenemos cuerpo. Porque tenemos la imagen de Jesús. Nosotros nos hizo a imagen y semejanza. ¿Por qué no me habías dicho eso? Y por eso podemos explicar cómo es que Jesucristo se aparece en el Antiguo Testamento de forma corpórea. ¿Verdad? A Abraham se le apareció. ¿Verdad? pero también los ángeles, Sí, claro. No, es claro. y O sea, no necesariamente tienen cuerpo. los ángeles se pueden hacer visibles, ¿verdad? No sabemos qué cuerpo tengan, ¿no? Porque pues ellos no tienen un cuerpo como el de nosotros, y Jesucristo lo decía, pues ellos no se casan, ¿no? Lo que sí es cierto es que para nosotros es muy difícil de comprender. Bueno, si Jesucristo todavía no había nacido, ¿cómo es que tenía cuerpo? Pues es que Jesucristo no está en el tiempo y en el espacio. Por eso para nosotros es muy difícil, por eso es un misterio esto. ¿Verdad? Pero Jesucristo no ha cambiado de naturaleza. Entonces otra de las cosas irrazonables, o sea que por fe debemos de creer. Es lo que Porque decía donde- yo, los tres misterios. Esta naturaleza, Dios, hombre, de Jesucristo, es un misterio. Y lo define la No, sí, iglesia. pero sí lo estamos creyendo, pastor, Claro, de que es un dogma. de que es hombre y de que es Sí. Dios, pero de que tenía cuerpo antes, ¿dónde nos afianzamos? ¿De dónde nos En la afianzamos? Biblia, o sea, un- Porque Cristo se presenta corpóreamente en el Antiguo Testamento. De hecho, Y que Jesucristo ha sido siempre el mismo. Pero a lo mejor como los ángeles se hizo visible, no sabemos si tenía cuerpo o no. Como dice Claudia que los ángeles también venían. Pero los ángeles no tienen cuerpo y no han adoptado un cuerpo y luego ese cuerpo se lo llevaron para allá. Por eso les digo, hermanos, es muy difícil de explicar, pero lo que yo he llegado a la conclusión es que Jesucristo ha sido siempre el mismo, ha tenido siempre la misma naturaleza. A raíz de eso es que nosotros somos hombres, Entonces, nosotros ¿esa es su tenemos la conclusión? imagen de Dios. Esa es su conclusión personal. Muy bíblica porque me puedo basar en lo que sucede en el Antiguo Testamento.
y en los versículos de que Dios es inmutable. No sucede lo mismo con el Padre y con el Espíritu Santo, que no tienen cuerpo. ¿Y cómo es que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? No solamente habla del alma, de la personalidad, sino también del cuerpo, porque Jesucristo ya tenía cuerpo. Yo creo que lo importante es que tenía condición humana, siempre tuvo en él esa condición humana, porque verlo meramente hacia el cuerpo pues resulta incomprensible, porque entonces abandonó su cuerpo para poder nacer en el cuerpo de un bebito. ¿Sí? Es más bien que la condición humana estaba en él. Sí, y vuelvo al punto, es que para nosotros es incomprensible, bueno, como lo que acaba de decir eso Manuel, es incomprensible porque nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, y Jesucristo no. Él puede estar en este momento con cuerpo, platicando con Abraham, y al mismo tiempo ahorita naciendo de la Virgen María, porque no está sujeto al tiempo y al espacio. Hermano, el libro ese de 90 minutos en el cielo, el pastor cuando va al cielo, él identifica a su abuelo y identifica a muchas personas por medio del espíritu o con cuerpo. Si dice que en las regiones celestiales no existe cuerpo. Vamos a tener un cuerpo regenerado. ¿Sí? La Biblia dice que nuestros cuerpos van a ser regenerados, glorificados, esa es la palabra que dice El la Biblia. pastor Por eso este mucho no narra hablan los pastores. que él sí vio ¿Sí? a personas reales. Y yo cuando vea a Virginia ahí en el cielo, no lo va a ver como una mujer, como una esposa, la va a ver como Virginia. Hola Virginia, ¿cómo estás? No le gustó la idea. Pero nos vamos a poder identificar porque vamos a tener un cuerpo glorificado, porque nosotros vamos a llevarnos, no sé cómo nos vamos a ver, si vamos a vernos más jóvenes o no, es un misterio, ¿ah? Pero de que nos vamos a poder identificar, nos vamos a poder identificar. Y porque ahí en la historia del Lázaro y el rico, ahí identifican quién es Lázaro y quién es el rico. También dice que es el primogénito, o sea, que nosotros igual como hermanos de Jesucristo. Bueno, ahí habla el primogénito, no quiere decir que sea el primero de todos los hermanos. La palabra ahí en griego quiere decir que es el principio de toda creación. O sea que él es el que estaba antes de toda la creación. Él es Dios. No, más que se interpreta como si fuera el hermano mayor de todos nosotros. Y no es así. ¿Sí? Bueno, no. Es un misterio. Es un misterio. Pero es importante que nosotros tengamos una postura desde el punto de vista doctrinal que al menos tenga cierto sustento bíblico. No quiere decir que yo soy el dueño de la verdad. Acuérdense. El surgimiento de los monasterios, hermanos, quiero que terminemos este tema porque es importante y no lo quiero dejar ir. A raíz de que el imperio se degrada, la iglesia se degrada por la influencia del imperio, eso está más adelante. ¿Cuál? Bueno, eso no está mucho aquí, pero a raíz de que se degrada la iglesia moralmente, empieza a haber hombres y mujeres de Dios que a sentir que esto está mal y empiezan a sentir que deben de salir de las comunidades que había en las ciudades, la iglesia, etcétera, etcétera. Y salen porque no quieren seguirse corrompiendo, porque la iglesia está corrompida, está influenciada. Entonces muchos de ellos se fueron al desierto. En este periodo nacen los monasterios. A raíz de que Constantino declara que la iglesia, el cristianismo es la iglesia oficial, y Teodosio declara que no solamente es la iglesia oficial o la religión oficial, sino que a los que no la practiquen son ilegales, pues ya no se predica, ya se dejó de perseguir, entonces se empieza a degradar lo que es la vida en Cristo, la vida del creyente,
porque ya pues, todos somos cristianos, por decreto, todos eran cristianos. Entonces, surge este movimiento que es parte de los pasos que Dios ha hecho, ha dado, son de las huellas que Dios ha dejado a través de la historia, que son muy, muy interesantes, muy interesantes. Y vamos a poder ver el beneficio de los monasterios para nosotros hoy en día. En ese tiempo empezaron a separarse gente, y entonces hubo ermitaños que se fueron al desierto. Ermitaño quiere decir, en palabra latina, desierto. Entonces algunos vivían en árboles, en cuevas o en pedestales o columnas, o sea, cosa increíble, ¿no? El asunto es que este movimiento monástico, de cuando surgieron los monasterios, pues a raíz de eso es que nosotros tenemos una Biblia. A estos monjes de ese tiempo les debemos que tenemos esta Biblia, porque ellos fueron los instrumentos de Dios para preservar las escrituras. Así como en el Antiguo Testamento fueron los escribas, ahora eran los monjes para preservar la Biblia. Entonces a veces tenemos un mal concepto de los monjes, pero ellos fueron instrumentos de Dios. Es obvio que dentro de muchos monasterios había corrupción, pero en general, entonces, pero antes de que empezara este movimiento, pues los primeros pasos es que la gente se empezó a ir al desierto. Decía, hay tanta corrupción y pecado en la ciudad, me voy a ir a aquella cueva y allá voy a vivir solo, que nadie me vea, y allá no voy a pecar, y voy a leer las escrituras, y voy a comer hierbas o mezquites, lo que sea, lagartijas, y como sea voy a sobrevivir, pero no me quiero contaminar. Fíjense nomás qué movimiento tan fuerte de la gente para tratar de mantenerse en santidad. Una lección para nosotros, hermano. Una lección para nosotros, porque nosotros somos fácilmente influenciables del mundo y nos vale que nos contaminemos. Esta gente fue radical. Yo no quiero nada y me voy a ir al desierto allá, que nadie me hable. Yo voy a orar y tener relación con mi Dios y voy para allá. Entonces vivían en cuevas, solos, o sea, estos destierros eran individuales, en cuevas, en árboles, se trepaban un árbol y ya no bajaban. No querían tener relación con la demás gente. Y luego inclusive hasta se modificó tanto que algunos vivían en las ciudades, pero en un pedestal. Fíjense, es Simón, uno de los ermitaños más famosos que hubo en esa época, donde sus discípulos les subían la comida. Aquí está un poco exagerado, obviamente pues tenía que dormir, eran pedestales, tenían una columna con un pedestal arriba, donde podían dormir, ¿no? Entonces les subían la comida y luego ellos bajaban las cosas que hacían de necesidades y ahí vivían. No querían tener contacto con nadie. Y ahí estaban orando, ayunaban, leían las escrituras, memorizaban las escrituras, no platicaban con nadie. Y sus discípulos les subían comida, o la gente les subía comida. Simón fue uno de los primeros de los ermitaños de columna. Era un ascetismo radical que empezó principalmente en la parte oriente del Imperio Romano, acá por Siria, por lo que es Turquía, y lo que es Palestina y el norte de África. Entonces, a este punto, llegó un punto en que se subía un santo y ahí duraba toda su vida hasta que se moría. Yo soy santo y tenía un pedestal de 3 metros, pues, y yo llegaba a otro santo, yo soy más santo y tenía un pedestal más alto de 5 metros. Pues yo soy más santo y yo tengo un pedestal de 10 metros. Y llegó hasta el ridículo de estar compitiendo entre a ver quién vivía en un pedestal más alto, ¿verdad? Fíjense nomás, ¿verdad? Pero fíjense que nos reímos y y hasta se escucha, se ve chusco esto, pero yo admiro las decisiones radicales que tomaban con tal de no contaminarse del mundo, porque veían que
el imperio se estaba contaminando y eso no estaba bien. Y dijeron, vámonos. Hoy en día tenemos grupos cristianos que viven en comunas. Aquí por Saucillo hay una comuna de cristianos que ellos son autónomos y trabajan la tierra y tienen su escuela y tienen su iglesia y tienen sus casas y no tienen relación con nadie. Son autónomos. Pertenecen a una organización que se ven cada año y se reúnen quién sabe dónde. Hay grupos grupos que tenemos actualmente. ¿Y eso es bueno en nuestros tiempos? ¿Vale? ¿Y eso es bueno eso es bueno? No, porque dice la escritura que no te lo quiero que los apartes del mundo, sino que vivas en medio de ellos para hacer la sal. ¿Cómo vamos a hacer la sal? ¿Verdad? Y la luz del mundo si no estamos en medio de ellos. Pero sí es cierto que ellos en su anhelo de no contaminarse, que es un anhelo que hemos perdido, hermanos, en su anhelo y deseo ferviente de vivir una vida santa, pues tomaban decisiones muy radicales, pero que son una enseñanza para nosotros, sí. Sí, el problema de ellos es que les pasó igual que al pueblo judío, cuando dice ahí Pablo, yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme ciencia. Exactamente. O sea, eso es querer mejorar la carne, lo cual es imposible. Sí. Ellos mismos se dieron cuenta de que el pecado no nada más estaba en el imperio, sino en ellos mismos al querer competir uno con otro. Exactamente. Estaba dentro de ellos. Y ahorita lo que dices es muy cierto, porque vamos a ver otro caso donde pues te puedes ir al rincón del desierto, más lejos, pero contigo te llevas tu naturaleza pecaminosa. O sea, eso no se te va, ¿verdad? No se quedó en Roma. No se queda aquí en Roma ni en Chihuahua. Entonces empieza a hacer esto, pero empieza el problema de que no está funcionando y empieza otra corriente de que dice, bueno, hay que ser santos pero en grupo. Y empezaron los monasterios, ¿verdad? Los monasterios que eran precisamente edificios pequeños, resguardados, donde vivían personas que eventualmente se nombran monjes, y en pequeñas comunidades totalmente aisladas, autosuficientes, no necesitaban salir, donde se dedicaban a la oración y a ese rompope. Y a ese rompope. ¿Querías decir algo? ¿Querías decir algo? No, está muy abochornado. ¿Tienen calor? No. Ah, qué lindo, sé, gracias. Son los bochornos del ameno. No, sí, mira, Carmen está Entonces, me dijo que le apagara, ya se fue. Yo tengo hasta frío. Entonces, el radicalismo individual se empieza a hacer un poco menos con este aislamiento, pero ya en grupo. Y a raíz de este movimiento, a ellos les debemos dos buenos frutos importantes, ¿verdad?, de este movimiento, el movimiento monástico. Uno es que retoman la vida de santidad, que es una nuevo testamentaria, que es una exhortación del Nuevo Testamento, y toman fuertemente lo que es el estudio de la palabra. Estos dos frutos vemos del surgimiento del monasterio. Entonces, y los pioneros en esos dos corrientes, el primero fue Jerónimo, un ermitaño sirio que no podía contener sus deseos sexuales, ¿verdad? Y para apagar ese deseo sexual lo que resolvió es estudiar fuertemente para poder distraer su mente y solidificar su disciplina. Entonces, como él ya hablaba latín y griego, empezó a estudiar hebreo. Así que si tienes problemas con tus deseos sexuales, estudia hebreo. Con esto lo matas, pero rápido. Entonces, él vio en el estudio de las escrituras, el hebreo, el idioma, una manera de disciplinarse, ¿verdad? Pero lo que comentaba ahorita precisamente Raúl, él pensó que ya una vez que aprendió hebreo, pues se regresó a Roma. Y fue trabajó ahí
Pero después de un tiempo, pues, otra vez ese problema de los deseos sexuales lo atacaban de día y noche, y se dice, no, ya me voy, y se regresa a Belén, hay un monasterio, y allí escribe, traduce la famosa Vulgata Latina, la primera Biblia traducida directamente del griego y del hebreo, el griego el Nuevo Testamento, el hebreo el Antiguo Testamento. Esta Biblia fue la que usó la cristiandad, como dicen los testigos, por 1000 años. A él le debemos la Vulgata Latina, y fue la Biblia que más se usó en ese tiempo. Por este hombre, con tal de reprimir sus necesidades sexuales, empezó a traducir la Biblia y convirtió las celdas del monasterio en aulas de estudio, el estudio de las escrituras y la preservación de ellas, y fue lo que se llama el movimiento escolástico de los monjes, y Jerónimo fue el pionero. Para que entiendan más o menos este tipo de lo que sucedía, hay dos buenas películas que se las recomiendo. Una se llama El Hombre de la Rosa, no sé si la han visto. Muy buena película con Sean Connery, el James Bond anterior. El Hombre de la Rosa se llama. Es una película hace como 20 años. Dura como 3 horas. Está basada en un libro que se llama así, El Hombre de la Rosa, sí. Y recientemente, Virginia y yo acabamos de ver La Pontífice, no sé si la han visto. Es otra también, como les digo, son novelas, no es historia, pero nos damos cuenta más o menos lo que sucedía en esos tiempos. Y de La Pontífice es una muchachita que llega a ser papa, y entonces, pero eso no es el punto central por lo que quiero que lo vean, sino porque habla de este movimiento escolástico, de cómo preservaban los monjes las escrituras, llegaban a casi memorizar toda la Biblia, memorizaban la Biblia. ¿Escolástico por qué más? Como académico, eso quiere decir. Ah, académico. Sí. Escuela, de ahí viene la palabra escuela. Entonces este fue Jerónimo. El otro monje del cual recibimos el otro fruto del monasterio, del movimiento monástico. Uno es en la preservación de las escrituras y la traducción de las escrituras, y este señor es Benito, San Benito. Pensé que ibas a decir San Agustín. No, vamos a ver a Agustín, a Agustín le vamos a dedicar más tiempo, porque es un personaje súper importante en la historia de la iglesia. Eso lo vamos a ver la próxima. ¿Benito de dónde era? Benito era de Nurcia, de Italia, religioso cristiano, iniciador de la vida monástica en Occidente, del lado de acá de Roma, de Italia. Él funda esta orden de los benedictinos. Todavía existe esta orden, los benedictinos, ¿verdad? Sí. Y básicamente lo que él hace es que funda monasterios que son autosuficientes, y él escribe la famosa Santa Regla. Son una serie de políticas y normas de cómo vivir una vida monástica, desde cómo llevar sus oraciones, cómo leer la palabra, cómo llevarse con sus compañeros monjes, cómo relacionarse con la gente que está fuera del monasterio, cómo estar en la misa, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué quiere decir autarquía? ¿Dónde está? Monasterios basados. Autosuficiente. No. En la es autarquía, es decir, autosuficiencia. Ah, qué caray. Sí. A este señor, sí, perdón. Tengo una duda. Bueno, vimos que al principio eran ermitaños y que cada quien se iba Pasó rumbo, ¿no? Agarrar monte. pero individual. ¿De qué manera se dijeron, pues ya no hagamos un pilar más alto que el mío y vámonos todos juntos?
Estos movimientos empezaron poco a poco, ¿ah? No tengo ahorita los nombres de los primeros, fueron 2 hermanos que eran ermitaños y dijeron, vamos a juntarnos, y invitaron a otros y se empezaron así. Pero ahorita no recuerdo el nombre de esos. Bueno, sí. Benito sí es San Benito. Sí, es San Benito, el famoso San Benito, ¿ah? Sí. Entonces, posterior a eso ¿Lo canonizan? lo canonizan. ¿O No, estos son santos que la iglesia ha reconocido desde antes y no había el procedimiento de canonización como lo conocemos ahora. Pero ahorita ya es. No, siempre, desde que murió lo consideraron. Eso es parte de las cosas que vamos a ver, de que cómo se va tergiversando la iglesia, empezar a adorar a los santos. Pero es el famoso San Benito. Sí, el famoso San Benito. Ah, sí. La medallita. Pide la palabra, Manuel. Sí. Sin embargo, también hay una enseñanza importante, que al estar alejados del cuerpo de Cristo, de la iglesia, empezaron a desviarse en las prácticas, empezaron a hacer los votos de silencio, los votos de humildad, los votos de andar descalzos toda la vida. Pues todo eso se vino a convertir exactamente en las normas que los judíos le agregaron a la ley de Moisés. Sí. Fíjate, lo que comentas tú es lo que dice aquí más adelante. Una vida piadosa, de obediencia, casta, de trabajo y pobreza. Eso es lo que él aporta. Él aporta organización, él aporta estructura a la vida monástica con las santas reglas. Él aporta como les digo, estructura a los monasterios y hace que los monjes lleven una vida piadosa. De tal manera que pues hacían votos de castidad, votos de pobreza, de descalzos, se rapaban, etcétera. Usaban ropa muy áspera que los lastimaba también. Sí. Pero una vida piadosa a veces también te aparta de ser cristocéntrico. Sí, claro. Porque te haces antropocéntrico, ¿verdad? Te centras en lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, hermanos, no seamos muy críticos con estas gentes, ¿verdad? Muy duros, porque una de las cosas que hace Benito es, él trata de retomar la vida, aunque en su entender, la vida que debe ser parte, que es un fruto del Espíritu Santo. Alguien que es creyente es piadoso, debe ser piadoso por definición. Alguien que es creyente debe ser humilde por definición, no como un esfuerzo de la carne, sino como un fruto del Espíritu Santo. Él trata de retomar, como está viendo la estructura de la iglesia que se está corrompiendo, que le están dando prioridad al poder, a la autoridad, a la riqueza. Él dice, no, la Escritura dice otra cosa, y él se va al otro extremo y dice, no, una vida cristiana es una vida piadosa, humilde, casta. ¿Por qué hay pobreza? Pero eso también se tergiversa, pastor, porque después entonces ya toda la gente que no era humilde, que no era pobre, ya no tenía derecho al reino de los cielos. Entonces de ahí también se fue tergiversando. No, pues dijo Jesucristo que es más fácil que un camello pase por lomo una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿no? Sí, pero no por su riqueza, sino por su falta de fe. No, por no renunciar. Pero no porque sea rico, sino porque esa riqueza lo conlleva a alejarse por la autosuficiencia. Porque tiene su Dios, es el dinero, por eso. Entonces, pero ese es el propósito de ellos, ¿no? Ese es lo que están buscando, retomar la vida santa de un creyente, ¿no? Vuelvo al punto, hermanos. Nosotros debemos de reflejar una vida piadosa, una vida humilde, una vida que es el fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo ven ahí en Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Último, Filmina. Sí. Yo creo que sí es correcto eso que dices de no ser duros en la crítica, pero sí muy cuidadosos de no creer que esos son ejemplos que tenemos que adoptar. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con eso porque está totalmente al otro extremo. Degenerado
No, está degenerado, está tergiversado y está en otro canal. Sí. Nuestros ejemplos pues están en la escritura, y esa santidad y ese anhelo de agradar al Señor está totalmente declarado en la palabra, y esos señores no necesariamente van a ser nuestros ejemplos. O sea, No, vamos a claro, tener esa definitivamente, claridad, ¿verdad? ese es el extremo que ellos ven de la situación que ven en el imperio. Pero la reflexión aquí es esta, hermano. Si nosotros buscamos santidad en nuestra vida, la reflexión es si buscamos nosotros que el Espíritu Santo forme el fruto que hay, que se manifiesta, que debe manifestarse. Si nosotros buscamos que el carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón, se refleje en nuestra vida. Lo perdemos de vista, hermanos. Lo perdemos de vista. Por eso entiendo lo que dice Raúl, pero también entiendo los motivos de ellos. En su concepto, en su cosmovisión, ellos entendieron que era un esfuerzo carnal, y no es. La Escritura dice que debe ser el fruto del Espíritu Santo. Pero nosotros a veces nos vamos al otro extremo. Y nos vamos al otro extremo de que decir, no, pues todo ese espíritu, voy a esperar que el espíritu dé el fruto. Y estoy esperando que, pero no es así. Es muy extremista. Es fruto del espíritu, pero nosotros tenemos una participación en ese fruto del Espíritu Santo, en esa manifestación de los frutos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces nos vamos nosotros al otro extremo. Y hoy en día pues ya se ha tergiversado. Una vez llegó termino con esto. Eso sí, lo platico después. No sigues picado. Bueno, vamos a tomar esto y luego vemos. Al leer la situación que prevalecía el siglo IV, era natural que muchos cristianos pensaran que se había cumplido el plan de Dios. Al ver la religión cristiana como la religión oficial, pues que había construcción de iglesias, el apoyo del gobierno, el patrocinio de concilios, la prohibición de religiones paganas, todo parecía que el reino de Dios se estaba implantando en ese momento en la tierra. Todo parecía. Y los cristianos empezaron a pensar, este es el reino de Dios, del que Cristo estuvo hablando. ¿Qué mejor? O sea, el cristianismo es la religión oficial. Nos apoya el gobierno para hacer iglesias. Se convocan a concilios. Hay ortodoxia, hay doctrina, hay apoyo. Pensaron que este es el reino de Dios. Sin embargo, los monjes veían eso algo como contrario, totalmente contrario. Y veían que los ricos y poderosos son los que dominaban, no solamente en el área del imperio, sino también en la iglesia, con los obispos. Y en lugar de eso, y la iglesia estaba perdiendo de vista el significado de la fe y la vida cristiana. Entonces, hermanos, es importante que lo que vemos nosotros en estos que son errores, aquí vemos muchos errores a través de la historia, que nosotros los podamos tomar y decir, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando en este paso que Dios hizo? Lo que podemos decirle en ese tiempo los monjes es que sin los monjes no tendríamos una Biblia, de ese tiempo. Dedicaron su vida para transcribir las escrituras del griego y del hebreo a las lenguas comunes, y también el énfasis a llevar una vida santa, que es una exhortación que se ve a lo largo y ancho de la Biblia, de que llevemos una vida santa.